¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? ¿Cómo estamos empezando el año? En consagración, en ayuno, en búsqueda de Dios, y seguramente el Señor va a responder a eso, ¿sí? ¿Tenés tu corazón abierto a la palabra de Dios esta mañana? ¿Puedo ver alguien que me diga, yo quiero escuchar palabra de Dios esta mañana? Yo no vine porque era domingo y tenía que venir, porque si no después me reta alguien. No. ¿Tenemos hambre de la palabra de Dios? Dice la Biblia que en el último tiempo muchos no van a querer escuchar la palabra. Van a ir en busca de maestros que digan lo que el alma quiere escuchar, cosas fáciles, cosas lindas. Pero también dice el Señor que Él va a tener un remanente que va a querer oír y va a querer buscar la palabra de Dios. Amén. Que Él nos ayude a que nuestro oído siempre tenga ese deseo de escuchar su verdad. Amén. Hoy quiero comenzar contándote una historia. Es de un presidente norteamericano. Tenemos acá a nuestros hermanos que seguramente deben conocer esa historia. El presidente que comenzó a gobernar en 1881, James Garfield, llevaba apenas 4 meses en su mandato como presidente y alguien le dio 2 disparos con un arma. Uno apenas lastimó un poco su brazo, pero el otro entró por la espalda y empezaron a intentar sacar esa bala que había quedado dentro del cuerpo del presidente. Y saben que no había radiografías ni la tecnología que tenemos hoy. Estamos hablando de hace muchos años atrás. No había nada de lo que hoy, según dicen los informes, en 2 o 3 días este hombre hubiera vuelto a la actividad normal. Pero había un problema, no podían encontrar la bala y resulta que uno de los médicos comenzó a buscar la bala, se imaginan, empezó a hurgar, si se quiere, la expresión, dentro del cuerpo del presidente y no encontraba el recorrido. Saben que cuando una bala entra en un cuerpo, no es que siga una trayectoria recta, a veces va en cualquier dirección. Y a ese médico le siguió otro y a ese le siguió otro tratando de encontrar esa bala y cuentan que al menos 16 médicos metieron su mano tratando de buscar ese proyectil y no lo encontraron. Y el mismo Graham Bell, el que inventó el teléfono y algunas otras cosas importantes que hoy disfrutamos, hizo una máquina, un dispositivo para tratar de detectar metales, a ver si podían encontrar la bala. El presidente necesitaba porque se estaban muriendo, pero no lo logró. Y saben que finalmente, 2 meses después de la agresión, el presidente murió. Y el agresor, cuando fue juzgado, dijo, es cierto, yo le disparé, pero lo mataron ustedes. ¿Por qué? Porque una cosa fue la herida, pero otra cosa fue la infección que ellos le causaron en esa herida. ¿Me van siguiendo? Cada médico que trataba de sacar esa bala, metía su mano, hacía su mejor intento con la mejor intención, pero en cada entrada y salida había bacterias y había cosas que entraban en el organismo y saben, las bacterias entran y se adhieren a los tejidos y se multiplican y el resultado de eso es una infección. No lo mató en sí la herida de la bala, lo mató la mala manera de tratar la herida. ¿Me van siguiendo? Y digo esto porque así como el presidente recibió esa herida, nuestra alma también recibe heridas. ¿Puedo estar de acuerdo con el predicador esta mañana? ¿Sí? Si en algo podemos estar de acuerdo todos esta mañana, es que el alma humana recibe heridas, ¿sí? A veces de una forma, a veces de otras, pero recibimos heridas. Y digo esto porque cuando las heridas no son tratadas como deben ser tratadas, eso se convierte en una infección. Y yo quiero hablarte esta mañana de heridas infectadas. No vamos a poner ninguna imagen, pero quiero que pienses en todo tiempo en heridas que son heridas espirituales, que son heridas invisibles. Y vamos a ver cómo el enemigo trata de tomar ventaja de las heridas para infectar nuestra alma, infectar nuestro corazón. Y lo más importante de todo, vamos a ver cómo Dios ha diseñado un sistema para que vos y yo seamos sanos
de toda herida. Amén. Y que el enemigo no pueda infectar nuestra alma. Es triste ver muchos creyentes que llevan tiempo de conocer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de cantar cosas hermosas a Dios, pero sin embargo tener su alma infectada por heridas que no han sido bien tratadas. Y a veces pensamos que el tiempo cura las heridas. Y de muchas frases no bíblicas que hay, yo creo que esa tiene que estar por lo menos en un top 10, ¿no? El tiempo no cura las heridas. Dios es el que cura las heridas. ¿Amén? Y Él puede curar las heridas de nuestra alma. El ser humano tiene la capacidad de herirnos y Dios tiene la bendita capacidad de sanarnos. Pero tenemos que permitir que Él lo haga, ¿sí? Hay heridas que son causadas por nosotros mismos. ¿Alguna vez te martillaste un dedo? Ay, dice, ¿qué dijiste? No digo nada. Esa es una gran prueba de fruto del Espíritu, ¿no? A ver, lo que sale de la boca, viene del corazón. A veces nos causamos heridas, hablo de lo físico, pero hablando de lo espiritual, nos causamos heridas por decisiones que tomamos, por cosas que hacemos. Y, amados, todo pecado que cometemos, sea el que sea, causa una herida en nuestra alma, ¿sí? Todo pecado produce una herida en el alma. Y cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban en medio de uno de esos tiempos del pueblo de Dios en los que le habían dado la espalda a Dios y vivían en rebeldía a Dios, el Señor les manda un profeta, uno más de tantos, y le dice lo siguiente. Yo quiero que escuchen, este es el primer capítulo del libro de Isaías. Todo el libro de Isaías está dirigido en esta misma dirección. Y yo quiero que escuches cómo empieza el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice así: Dios está hablando en primera persona a través del profeta. Dice: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. ¿Qué había hecho Dios con esos hijos? Los crió y los cuidó. Digamos que fue un buen padre, ¿sí? Se han rebelado contra mí. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas como infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba con el corazón quebrantado, con el corazón angustiado. Y dice, de los pies a la cabeza están heridos, llenos de moretones, de golpes, de marcas, pero que se las han causado por causa de la rebeldía, se las han provocado a sí mismos. El pecado del pueblo los había dejado en esta condición y dice, sin vendajes, heridas infectadas, oído, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Qué hacía el pueblo en medio del pecado y en medio de su desobediencia a Dios? Venía un profeta y les decía la palabra preferida de los profetas, que no es, no me voy a adelantar. La palabra preferida de los profetas, arrepiéntanse. Entonces cuando el profeta se levantaba y les daba ese mensaje, ellos decían esto, Isaías capítulo 30, versículo 10. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, dígannos cosas. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Ellos viven en rebeldía a Dios y dice, son como una persona toda golpeada. El corazón del pueblo está destruido, la herida está infectada. Y cuando se levanta alguien a decirles lo que tienen que hacer para ser sanados, ellos dicen, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables. ¿Sigue pasando eso hoy en día? Sí. Mucha gente quiere que le digan cosas agradables. Pero cuando nuestro corazón está infectado, nuestra alma está infectada por el pecado, lo más agradable que nos pueden decir es que tenemos que correr a la cruz para que Dios nos perdone de todo pecado. Y dice acá más adelante, Jeremías, otro al que le tocó vivir lo mismo, capítulo 6, verso 13,
Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas, ¿cómo? Curas, dígalo fuerte, superficiales, para la herida mortal de mi pueblo. ¿Cuál es la herida mortal? El pecado. Los sacerdotes que tenían que enseñar la palabra de Dios y los profetas que tenían que anunciar el mensaje de Dios, le estaban ofreciendo una cura al pueblo. Sí, es verdad, pero son unos farsantes, porque le están ofreciendo una cura superficial para una herida que es mortal. Es como si uno de los médicos, eso del presidente Garfield, hubiera ido a poner una curita. No, con esto va a andar bien, presidente, siga. Son unos farsantes. Amados, cuando la herida proviene de nuestro pecado, cuando nuestro corazón está herido por causa de nuestro propio pecado, entonces no debemos simplemente pensar, ya el Señor me va a ayudar y no me voy a sentir más así. Ya el Señor me va a sacar esta tristeza. Ya todo se va a arreglar, ya me voy a empezar a sentir mejor. Y parece que fuera un acto de fe. Ya me voy a sentir mejor. Y sigue en su pecado. No, ya me voy a recuperar, y empieza a hacer guerra espiritual. ¿Sabes qué es guerra espiritual? Arrepentirte de los pecados, es guerra espiritual. Pero es más fácil reprender un demonio que mortificar la carne. Parece que no se escucha nada, Víctor. Sabemos toda la demonología, sabemos los nombres en todos los idiomas y demás de los espíritus, no, porque espíritu, alianza, sabemos todo eso y pensamos que con todo eso vamos a obtener el alivio del corazón. Amado, mientras haya pecado al que estás abrazado, mientras haya pecado con el que seguís en amistad y en alianza, mientras seguís las pasiones de tu carne en una forma intencional, rebelde, como este pueblo, es mejor que no te pongas a reprender nada. Es mejor que te humilles delante de Dios y le digas, Señor, yo quiero que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Amén. Porque la Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, pastor, pero yo quiero que podamos orar esta mañana y que Dios me saque esta angustia y que Dios me saque esta tristeza. Y no sé por qué, tengo todo, pero me levanto y estoy desanimado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, muchas veces hay opresión demoníaca, es cierto. Pero muchas veces, más de lo que nos gustaría reconocer, el problema de que nuestro corazón está mal es porque nosotros vivimos en rebeldía y dando la espalda a Dios. Nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Y le pedimos a Dios que alivie los síntomas, pero no queremos que Dios sane la infección. Quiero que me saques los síntomas, quiero que me saques la angustia, quiero que me saques el miedo, quiero que me saques la ansiedad, quiero poder dormir en la noche. Pastor, venga a orar en mi casa para que pueda dormir en la noche. Voy a ir a orar a tu casa para que pueda dormir en la noche, pero en la oración voy a decir, Señor, perdónalo. Porque nosotros hemos hecho algo místico de lo que debe ser espiritual. Y queremos el alivio del alma, pero sin soltar nuestro pecado. Y eso solo lo puede decir un farsante, solo lo puede decir un engañador, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que si nosotros no nos alejamos de nuestro pecado, no vamos a prosperar. Que si nosotros no confesamos nuestro pecado y nos alejamos de nuestro pecado, nosotros no vamos a hallar misericordia. ¿Me va siguiendo la iglesia? Es una foto, me parece, la que estoy viendo. Están quietos. Amados, no nos digan cosas correctas, díganos cosas agradables. ¿Quieren escuchar cosas agradables o quieren escuchar verdad de Dios acá? Ah, bien, estamos bien entonces. No me asusten, ¿eh? Es que yo amo al Señor. El que ama al Señor obedece sus mandamientos. ¿Y cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos? Sí, yo estoy haciendo eso, yo estoy practicando eso, yo tengo este hábito en mi vida, pero no hay problema porque el Señor sabe que yo lo amo. El que me ama, guarda mi palabra. Hay una forma de demostrarte a vos mismo y no ser engañado por el diablo de que estás verdaderamente amando al Señor. Obedeces sus mandamientos. El que me ama, guardará
mis mandamientos. ¿Me dice amén la iglesia? Pero muchas veces nuestro corazón está herido por causa de nuestro pecado y nosotros pensamos que la causa es otra. Hoy es un día para que el Señor no haga una cura superficial, sino que el Señor nos ayude a arrepentirnos. Y cuando termine la reunión, vamos a hacer un llamado, vamos a tener un tiempo para ministrar, para que todos aquellos que hayan estado abrazados a un pecado, en esta mañana puedan alcanzar perdón y bendición de parte de Dios. Amén, iglesia. Puede ser uno, puede ser la mitad de la iglesia, pueden ser todos, pero necesitamos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros, entendiendo que el pecado debe ser arrancado de nuestra vida. Amén. Salmo 107, versículo 19 y 20 dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra. ¿Qué envió? ¿Qué envió el Señor? Su palabra. ¿Y qué hizo cuando envió su palabra? Lo sanó. ¿Cómo sana Dios nuestra herida? Enviando su verdad, enviando su palabra. El pueblo tenía sus heridas infectadas por el pecado. ¿Y cómo los quería sanar Dios? Mandándoles un profeta que le dijera la verdad. Si Dios quiere sanar la herida de tu corazón por el pecado, lo va a hacer enviando su palabra. Puede haber un corazón humilde esta mañana que recibe la palabra de Dios, que dice: Señor, sí, es cierto, yo tengo que corregir, yo tengo que renunciar, yo tengo que arrepentirme. Amén, iglesia. Así nos sana, enviando su palabra. Isaías 1:27 dice: Sión será restaurada por medio de la justicia. Escuchen esto: los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Este capítulo que empieza diciendo: están golpeados, están llenos de moretones, tienen las heridas infectadas, están sin vendaje. ¿Quién se va a sanar? ¿Quién se va a curar? ¿Cómo termina este capítulo? Los que se arrepientan serán revividos a la rectitud. Amén. Ese es el deseo de mi corazón en esta mañana, iglesia. Que si alguno de los que está escuchando mi voz hoy está abrazado al pecado y está sintiendo el efecto del pecado, está sintiendo la angustia, está sintiendo la soledad, hay ataques de pánico, hay tristeza, hay desánimo, hay culpa, que pueda entender que esa infección se tiene que terminar. Pero no por una oración mística, no porque alguien vaya a orar a tu casa o por venir solamente a la iglesia, sino que es necesario decir: Señor, me arrepiento y te pido que remuevas este pecado de mi corazón. El Señor lo va a hacer. Amén. Ahora, además de las heridas de nuestro pecado, y termino con esto, están las heridas del mundo. Está lo que este mundo caído, quebrado nos causa. Está lo que otras personas nos provocan y lo que la vida trae. A veces hay tragedias en la familia, hay pérdidas. A veces hay divorcios, separaciones. A veces una persona en la que confiábamos y a la que amábamos nos da la espalda, nos traiciona, nos abandona. ¿Esas cosas pueden lastimar el alma? Claro que sí. ¿Y qué tenemos que hacer con esas cosas? ¿Pedir perdón a Dios? No, si nosotros no hemos hecho nada. Alguien nos falló, o esa enfermedad crónica llegó, o esa discapacidad está en nuestra vida y hay cosas con las que tenemos que convivir y eso va golpeando y lastimando nuestra alma. Quizás alguno de ustedes puede decir: sí, Matías, eso es lo que me ha pasado. Alguien muy amado me traicionó, o he perdido un ser querido, o he estado viviendo años de enfermedades o de escasez. He tratado de criar a mis hijos de la mejor manera, pero se han rebelado, andan en adicciones y mi alma sufre, mi alma está dolida por eso. Dios nunca dice que escondamos lo que nos pasa y que escondamos los sentimientos, no. Pero las heridas tienen que ser sanadas, amén. Y el enemigo intenta infectar esas heridas. Esas heridas causadas por el mundo, por la vida, el enemigo las quiere aprovechar como una oportunidad para meter esas bacterias, para meter ese veneno de mentiras. Y seguramente en medio de la herida, en medio del dolor, la injusticia, el abuso, lo que fuera que sufriste, el enemigo viene a querer plantar en tu corazón una mentira, para que esa mentira genere una infección que es la desconfianza. ¿Has sido herido
¿Alguna vez, no digo que levantes la mano automáticamente, pero alguien acá que me diga, pastor, a mí me han herido, quiero saber a quién le estoy hablando esta mañana, a mí me han herido, no es que estés herido ahora, digo, ¿alguien sufrió alguna herida fuerte alguna vez? Quizás en la niñez, quizás por un cónyuge, miren. Eso no es algo automático que se sana. El enemigo sabe que esa herida está ahí y va a tratar de infectarla con mentiras. Miren lo que dice el Salmo 42. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Has sentido esa pregunta? En medio de la herida, esa pregunta, hey, ese Dios al que le cantás el domingo, ese Dios que decís que es tan justo, ¿dónde estaba cuando te pasó eso? Ese Dios que decís que te ama tanto, ¿por qué permitirá eso? ¿Será que Él se ha alejado de vos? ¿Será que Él está enojado con vos? ¿Será que no es tan poderoso? ¿Han escuchado esas preguntas en el alma alguna vez? El enemigo siempre va a querer, en medio de la herida, sembrar esas preguntas. Porque si esas preguntas se adhieren en tu corazón y se empiezan a multiplicar, entonces va a haber una infección. Y esa infección se llama desconfianza. Y vas a empezar a desconfiar de Dios, pero también vas a empezar a desconfiar de la gente que te rodea. Cuando una herida no es bien sanada, empezás a desconfiar y alguien te dice algo y ya estás pensando que tiene mala intención. Y alguien te quiere ayudar y ya dices, no, porque seguro de que después va a estar hablando mal de mí. Y ya no querés ayudar a alguien porque estás pensando que te van a volver a traicionar. Y empezás a retirarte y empezás a aislarte. Y hay un propósito que Dios quiere cumplir con tu vida y no se va a cumplir, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque has permitido que la infección del alma, la desconfianza, te aísle de Dios y te haga descreer de Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿saben? 400 años en Egipto, su alma, el alma del pueblo, sufrió todo tipo de heridas. Y cuando llegan a la tierra prometida, tienen que entrar a la tierra prometida, esa herida no estaba sanada. Y la infección de la desconfianza se pudo ver. Llegaron a ese lugar, entremos. Tierra que fluye leche y miel, tenemos la evidencia acá. Pero cuando un alma está herida, por más evidencia que tengamos delante de nuestros ojos, vamos a desconfiar de Dios. Y en lugar de decir, qué fiel es Dios, nos trajo hasta acá, qué fiel es Dios, miren los frutos que produce esta tierra, Él ha cumplido su palabra. En lugar de pensar así, dijeron, Dios nos trajo acá para matarnos. Dios nos trajo acá para que muriéramos en el desierto. ¿Por qué no nos buscamos otro líder y nos volvemos atrás? ¿Se dan cuenta? Desconfiaban de Moisés, desconfiaban de Dios. ¿Por qué? Porque el alma estaba infectada de desconfianza. Y quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Sentís plena confianza en Dios? ¿Te cuesta confiar en la gente? ¿O tu primera impresión? Yo no digo que vamos a confiar en la gente como nuestro Salvador. No. Pero la Biblia dice que el amor todo lo cree. No podemos amar a alguien y no confiar. Se imaginen que yo acá como pastor les esté hablando, pero por dentro esté pensando, ninguno de esto va a cambiar. No sé para qué le estoy diciendo esto. ¿Se imagina qué lindo, no? Que le estés hablando a tu hijo, pero por dentro esté diciendo, no, pero este no cambia más. No. No podemos vivir desconfiando de todo el mundo. No podemos vivir desconfiando de Dios. Pero cuando desconfías del Señor, desconfías de su fidelidad, desconfías de que Él esté a tu lado, entonces está demostrando que hay una herida que tiene que ser sanada. Y ellos no pudieron entrar a la tierra de plenitud, tuvieron que volverse, se murieron en el desierto. Y cuando la próxima generación va a entrar, Dios dice, no, vamos a hacer algo diferente esta vez. Y Josué los llama a todos los varones y los circuncida. Qué tema, ¿no? Y dice que se quedaron en ese lugar hasta que sanaron. Y Dios les dice algo, hoy he quitado la vergüenza de los años de esclavitud. ¡Wow!
Dios le dice a Josué, Josué, quiero que hagas cuchillos de piedra afilados. Miren, no, varones, no eran bisturís. Eran cuchillos de piedra afilados. ¿Se imaginan eso, no? Y Josué los tuvo que circuncidar. Y cuando terminó de circuncidarlos, el Señor dice, hoy he arrojado, hoy he limpiado la vergüenza de los años de esclavitud. Pero hacía 40 años que habían salido de la esclavitud. La circuncisión, hermanos, es el recordatorio de que estaban bajo un pacto de Dios. Y cuando nosotros hemos sido heridos, necesitamos que la palabra de Dios, como cuchillo afilado, nos recuerde que nosotros somos parte de un pacto del Señor, un pacto de misericordia, un pacto eterno, un pacto por el cual Él dice, no te dejaré ni te abandonaré, no te voy a desamparar. Se puede olvidar tu madre, se puede olvidar tu padre, se puede olvidar la que te dio a luz, pero aún así no se olvidará de ti el Señor. Pero necesitamos que la verdad de Dios corte de nosotros la vergüenza de lo que nos pasó. Si alguien abusó de vos, si alguien se quedó con lo que es tuyo, si alguien te mintió, te traicionó, si has atravesado momentos de mucha dificultad, de enfermedades y de niño viste cosas que no deberías haber visto. Amados, esta es una mañana para que el cuchillo afilado de Dios corte la vergüenza de tu corazón y te recuerde que en la cruz el Padre te amó hasta lo más profundo. ¿Saben? Cuando el enemigo intenta infectarnos con esas mentiras, empiezan a venir todas esas preguntas. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué lo permitió? Hay una cosa que nos protege. Salmo 43, versículo 2. ¿Cuántos queremos que el Señor vende nuestras heridas? Queremos que el Señor vende nuestras heridas, que Él cure nuestras heridas. Dice, tu herida está infectada y sin vendaje ni ungüento para aliviar el dolor. Salmo 43 dice, versículo 2. ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Y miren lo que le pide el salmista al Señor. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Y yo digo, amén. Cuando nuestro corazón ha sido herido, hay un momento, y puede ser esta mañana, donde nos damos cuenta y decimos, ¿por qué tengo que andar angustiado? ¿Por qué tengo que estar escuchando a mi enemigo oprimirme? ¿Por qué te hizo eso? ¿Por qué te pasó eso? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué tengo que seguir así? Y le pide a Dios que envíe algo, su luz y su verdad. Dice, porque tu verdad me guiará a tu presencia, y en tu presencia está la fuente de mi alegría. ¿Lo ven? Toda sanidad se produce cuando nosotros seguimos la verdad y la verdad nos lleva a Dios, y Dios es la fuente de toda alegría. Él no necesita cambiar lo que pasó, Él puede consolar tu corazón. Él no necesita darte explicaciones de lo que pasó. ¿Saben? Tu alma, mi alma, no necesita explicaciones de lo que pasó. Pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? Las explicaciones no sanan el alma. Es Dios el que sana el alma. Y hay cosas que no vas a entender en esta vida, pero Dios las permitió. Erickson Tada tuvo un accidente cuando era una jovencita. Ha pasado más de 50 años en una silla de ruedas cuadripléjica. Y dice, yo había estado orando para conocer a Dios. Y cuando me pasó eso, no entendí nada. Cuando me dejaban sola bañándome, cuadripléjica, de adolescente. Algunas veces traté de ahogarme en la bañera, pero algo me hacía levantar. Hasta que entendí que Dios no necesita sanarme para que yo pueda disfrutar de su plenitud. Hasta que entendí que en Él yo estoy perfecta y yo estoy completa.
Y ella dice, a veces Dios hace algo que odia hacer para lograr algo que ama. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida. No es que Él las hace, pero Él las permite. Pero Él sabe que puede restaurar tu vida. Él no aprueba ese abuso, Él no aprueba esa traición, pero estamos en un mundo caído. Pero Dios sabe que Él puede restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Dice amén la iglesia esta mañana. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Pero ¿cómo lo hace? Con su verdad. Ponete de pie, por favor, estamos terminando. ¿Te has preguntado en medio de la herida, ¿y dónde está Dios? Esa es una pregunta envenenada de parte del enemigo. ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Dios no hizo algo? Esa pregunta tiene la intención de pegarse en tu corazón y empezar a ganar terreno en los tejidos de tu alma y que llegues a desconfiar de Dios. ¿Por qué el enemigo gobierna este sistema de la manera que lo hace? Para lastimar los corazones. Promueve los abusos, promueve la inmoralidad, promueve la ruptura de la familia, promueve toda esa clase de cosas, la corrupción, la mentira, el engaño, porque de esa forma lastima los corazones. Y un corazón lastimado es un corazón que tiene una puerta abierta para que él ponga sus argumentos de mentira y de maldad. Y el pueblo vivía en aquel tiempo, dice, con sus heridas infectadas porque no estaban vendadas. Pero dice el Salmo 147, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. ¿Alguien toma esta palabra esta mañana? Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Como papá me tocó vendar las heridas de las manos de mi hija cuando se quemó. Tuvo que ir al quirófano, tuvieron que intervenirla y teníamos que limpiarla. Estaba aprendiendo a caminar, tocó el horno y no se podía mover porque no sabía todavía caminar y se quemó gravemente las manos. Y teníamos que vendar esas heridas. ¿Saben con cuánta delicadeza, con cuánto cuidado, con cuánto amor un papá venda a un hijo? Y el enemigo te dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está? Él quiere sanar las heridas de tu corazón. Él quiere curarte de ese abuso, Él quiere curarte de esa traición. Pero Él lo hace vendándonos con su palabra. Y saben, esta palabra es tan poderosa. Cuando Dios venda tu corazón con esas palabras de amor, con esas palabras de seguridad, con esas promesas de que va a estar a tu lado, de que no te va a desamparar, que no te va a dejar. Cuando Dios venda tu alma con esta palabra, por más que el diablo quiera meter su mentira, infectar tu alma, ¿saben qué? No va a poder lograrlo. Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Me dice amén la iglesia? El Señor nos habla su palabra. Me sanaste enviando tu palabra. ¿Cuántas veces nuestro corazón fue sanado por la palabra de Dios? Por eso tenemos que cantar la palabra de Dios. Por eso tenemos que guardar en el corazón la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, pongan mi palabra en sus paredes, pongan la palabra en las puertas, pongan las palabras en el corazón de sus hijos, pónganse la palabra en la frente y en el corazón, grábenlas en su alma, porque sus palabras son vendas que sanan nuestro corazón. Si te criaste en un entorno de perfeccionismo, todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser exacto, solo te marcaban las faltas, solo te marcaban los errores, nunca te dieron un abrazo, nunca te dieron un beso, nunca te dijeron bien hecho, nunca te dijeron que sos una persona hermosa y tu alma empieza a secarse, a secarse, a secarse, a secarse. ¿Saben qué? Un alma así empieza a desconfiar. Desconfía de todos, de la familia, de Dios, de los amigos, de los jefes, del pastor, del líder, y te deja afuera de lo que Dios ha prometido. Pero yo quiero pedirle al Espíritu Santo que esta mañana, por medio de la palabra,
Él puede hacer una obra hermosa en cada corazón. Quiero hacer 2 llamados esta mañana. Vas a quedarte en tu lugar, no vamos a venir acá adelante. Pero quiero hacer 2 llamados. Si puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. En cada herida el enemigo tiene la intención de causar una infección. En cada herida Dios tiene la intención de sanarte para la gloria de su nombre. Pero quiero hacerte un llamado esta mañana. Si te das cuenta que has estado abrazado a un pecado, si te das cuenta que has estado caminando en desobediencia abierta a la voluntad de Dios, aún con justificativos, aún con argumentos y explicaciones, pero vos y Dios saben que estabas caminando a contramano de lo que Dios decía. Yo quiero hacerte un llamado al arrepentimiento en esta mañana. No quiero ser un farsante que te dice cosas agradables. Quiero ser fiel a Dios y decirte la verdad. Tenés que arrepentirte, porque si te arrepentís, tus pecados van a ser perdonados. Porque el mismo profeta en el mismo capítulo escribe: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque si sus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios no quiere que tu herida se siga infectando. Dios no quiere que sigas viviendo con el dolor de esa herida, con esa herida abierta, con ese corazón angustiado. Dios quiere sanarte del dolor de tu propio pecado. Pero Él no quiere sacar el dolor, Él quiere sacar el pecado de tu corazón. Y Él puede darte un corazón nuevo. Si es tu caso, hermano, yo te pido que dejes toda religiosidad de lado y le puedas decir: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de mi pecado. No lo explico, no pongo excusas, no señalo a ningún culpable. Yo me arrepiento de mi pecado y te pido que me limpies. Y te pido que me vendes. Te pido que me sanes. Y el segundo llamado, hermanos, es para aquellos que han sido heridos por este mundo quebrado, caído. Heridos por un papá, heridos por una mamá, heridos por un líder en la iglesia, heridos por esta vida que tiene injusticias, que tiene maldad, que no han recibido amor, que no han recibido valoración, que han sido menospreciados, que han recibido palabras descalificadoras sobre su vida, de nunca lograr nada, de siempre ser la misma persona, de nunca cambiar. Si han vivido siempre con una vara alta de perfección a la que tenían que llegar para ser aceptados. Yo quiero que hoy con sinceridad le puedas decir: Señor, yo quiero que me sanes. No voy a decirte cosas complejas esta mañana. El Padre sabe cómo sanar tu corazón. Yo quiero que me vendes estas heridas. Yo quiero que tu verdad me envuelva esta mañana, cubra mis heridas. La verdad de que me amás, la verdad de que no me vas a desamparar, la verdad de que no tengo que ser perfecto para que me ames, la verdad de que vos me amás con un amor eterno. Señor, vendá cada corazón herido en esta mañana. Heridas de padres, de madres, heridas entre hermanos, dolor en el corazón por hijos rebeldes, dolor en el corazón por hijos enfermos. Señor, saná los corazones de tu pueblo y limpia los corazones de toda forma de desconfianza. Si estas heridas, Señor, se habían convertido en una infección, si estas heridas los habían hecho desconfiar de vos, yo quiero rogarte que sanes esa confianza en esta mañana, Señor. Que sanes esa confianza. Envía tu palabra y sana tu iglesia, Señor. Vos podés hacer nuevas todas las cosas, Señor. Vamos a orar, iglesia. Quizás decís: Pastor, yo me siento sano, yo estoy bien. Yo estoy caminando en obediencia, yo me siento limpio, yo me siento sano. Yo sé que Dios me ha perdonado, sanado mis heridas. Bueno, tu alabanza y tu adoración tendré que escucharse lo más alto en esta mañana. Pero si necesitas sanidad, yo quiero animarte a que cantemos juntos esta canción.
una declaración de confianza de que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Porque si alguno está en Él, las cosas viejas pasan. Y todas empiezan a ser hechas de nuevo. Él puede regenerar tu corazón. Él puede regenerar esa alma herida. Él puede hacer nuevas las cosas. Todo lo puede hacer nuevo. Pero necesitamos confiar. Te adoramos, Señor.